Buenos días mis queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. El primer tema que les voy a enviar en este año se titula Llegó la hora de el zarandeo. Antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este nuevo año que empieza, esperando que aún estés con nosotros, guiándonos, acompañándonos a toda verdad, preparando nuestras vidas para el tiempo del fin, ese tiempo que tendremos que soportar y ver si uno estará firme en la fe o será débil y seremos la cizaña, Señor. Al estudiar este tema, por favor, abre nuestro entendimiento y que seas tú el que nos muestre la verdad. En Jesús, amén. Bien, mis hermanos. En la Biblia Reina Valera de 1960, Primera de Corintios 10, 11 y 13 al 13 nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Somos responsables de la obra que debiéramos haber hecho. Usted y yo somos responsables de predicar el mensaje para ese tiempo. Estamos en el tiempo del zarandeo. Si alguien se pregunta qué es el zarandeo, pues bueno, es un colador que separa el trigo de la cizaña. Eso es el zarandeo. En el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Hoy no es el tiempo. Ya vamos a ver más adelante cuándo será ese tiempo. Pero todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Si no hacemos esfuerzos para ganar a las personas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervientemente para la salvación de los seres humanos. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. Nosotros somos responsables por la obra y por la predicación del mensaje. Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán firmes como una roca la última prueba. ¿Cuál será esa última prueba? Interesante. Pero, ¿dónde están los que han sido portaestandartes en este ejército? ¿Dónde están aquellos cuyas voces han resonado al proclamar la verdad y a los pecadores? Algunos de ellos no están aquí. Los buscamos, pero no pudieron resistir el tiempo del zarandeo y se pasaron a las filas del enemigo. Cristo le dice al que siente su debilidad: ¿se acogerá alguien a mi amparo? Que haga conmigo paz. Sí, que la haga paz conmigo. Está en Isaías 27:5. Entonces, mis hermanos, para darles un adelanto, el zarandeo va a suceder cuando se dicte la ley dominical y hay que tomar una decisión, tengamos que tomar una decisión, si somos trigo o si somos cizaña.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo encontramos en Efesios 6, 10 y 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como ustedes ya conocen, ¿cuál es la armadura de Dios? Efesios 6:10 nos menciona cuál es la armadura de Dios. Aquí tenemos en la Biblia, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. En temas anteriores vimos que la fe es algo que tenemos que creer sin evidencia sobre alguna cosa. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Oh, qué día está delante de nosotros. Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios. Vamos a llegar a un tiempo en el que no sabemos cuál es la situación en la que vamos a estar. Por eso hoy no es el momento de decir: tú estás bien, tú estás mal, estás equivocado, te vas a perder por seguir tales cosas. Mis hermanos, no sabemos lo que va a suceder más adelante. Por eso dice: oh, qué día está delante de nosotros, qué va a venir, qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios. Los injustos serán encontrados entre los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras de Pablo. Vamos a ver qué dijo Pablo. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la reflexión es: no mire el hermano cómo está, tal pastor, el ministro. Esa no es nuestra labor. Es que si yo conozco y tengo la verdad, leemos lo subrayado en amarillo, dice: no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Venga a ser eliminado. El enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía. Pero el Señor viene pronto, y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Aquellos cuyas obras corresponden con la luz que les fue misericordiosamente dada, se encontrarán al lado del Señor. Es interesante, dice que el enemigo está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía. Y eso tanto le habla para usted como para mí, para todos los que hemos sido bautizados en la Iglesia Adventista y para todos los que conocen este mensaje. Pero el Señor viene pronto, y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Y en esa decisión, en ese tiempo de decisión que va a ser en el zarandeo, como ya les había mencionado, va a suceder cuando se dicte la ley dominical. Recién ahí habrá la separación del trigo y la cizaña. Ahí Dios va a sellar y quedará todo caso, será decidido para la eternidad.
No pidáis prestado dificultades para una crisis futura. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, no debemos adelantar las dificultades de lo que ha de venir, sino que debemos estudiar, velar pacientemente para prepararnos para esa dificultad futura, a esas crisis final, al zarandeo que está por sobrevenir. Por eso dice, no pidáis prestado dificultades para una crisis futura. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales. ¿Y cuáles son los deberes actuales? Del actual consuelo y de las presentes bendiciones. Más adelante miraremos que esos deberes es el sábado, el mensaje del tercer ángel, la verdad sobre el santuario. Esos son los deberes actuales. Vamos a ver. Y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Esto significará, vamos a ver cuáles esas dificultades que se están fabricando para hoy en día, porque estamos viviendo como en un tiempo de angustia antes de que tenga que llegar ese tiempo. Entonces, esto significará fabricar un tiempo de angustia, aquí lo dice, anticipado, y no recibiremos gracia para ninguna de estas pruebas anticipadas. Entonces, ahorita estamos en el momento en el que supuestamente muchos de los hermanos están diciendo hay que separarnos, hay que tener un pueblo diferente. Ya las tradiciones o la organización no está trabajando como debe ser y tenemos que dividirnos del mal. Pero ¿qué pasa con esto? Dice, estas son dificultades prestadas de la crisis futura. Esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Continuamos. Cuando lleguen las escenas del penoso conflicto, que será cuando se dicte la ley dominical, y de ahí en adelante, lleguen las escenas del penoso conflicto, ya habremos aprendido la lección de ejercer una santa confianza, una bendita seguridad y colocar nuestras manos en las manos de Cristo. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y nuestros pies sobre la roca de los siglos, para estar seguros contra la tormenta y frente a la tempestad. Por esa razón, hermanos, debemos estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Debemos esperar en nuestro Señor. Jesús será un refugio siempre presente en todo tiempo de necesidad. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros nos enfocamos en predicar en que sí, el pueblo adventista está en apostasía, el pueblo adventista eh, ya se ha alejado de Dios, el pueblo adventista ha entrado mucho en la mundanalidad con la música, los ritos paganos, pero dice que esa no es la predicación para hoy en día, este no es el tiempo de predicar esto para nuestra iglesia. Dice, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Y entonces los hermanos están asustados diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me voy a perder? ¿Soy apóstata? ¿Qué hago? Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. O sea, esperen el tiempo. O sea, no es cuestión y de juzgar a mi manera, a mi forma de ver, o presentar solamente cosas para angustiar a los hermanos. Dice, ha de haber un zarandeo. Sí, lo va a haber. Hoy no es el tiempo. Entre el pueblo de Dios. Pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias, mis hermanos. Cualquier predicación de crítica para la iglesia no es la verdad presente.
pueden tocarse temas concernientes a esto, a los ritos mundanales, las tradiciones humanas. Pueden presentarse, pero eso no es la verdad presente que se debe predicar para estos tiempos, ¿sí? Para tener un conocimiento de lo que el trigo y la cizaña, es bueno leer estos temas. Y ahí uno se va identificando y se va colocando en la posición que Dios quiere que estemos. Y la hermana Huay nos coloca un ejemplo. Un ejemplo. Ustedes pueden mirar en el capítulo 12 del Eventos de los Últimos Días, y ahí está, se titula El zarandeo. Ahí pueden observar todas las citas y párrafos que estoy leyendo. Hay otros párrafos que están en otros libros, pero es demasiada información, así que todo está así resumido. Hay quienes toman la palabra de Dios. Bueno, aquí hay algunas personas que toman la palabra de Dios y también de los testimonios, párrafos aislados u oraciones que se pueden interpretar para adaptarlos a sus ideas. Se detienen en ellos y se fundamentan en su posición. Dicen, no, hermanos, mire, por ejemplo, les voy a les voy a contar una historia. Hay hermanos donde dicen que toman un párrafo de la hermana Huay, donde dice que llegó el momento de que nuestros hermanos no podrán predicar en las iglesias y tendrán que salir de las iglesias de sus padres, a la que tanto aman, y se formarán grupos para predicar el mensaje de la verdad. Estoy parafraseando. No recuerdo muy bien dónde está ese texto. Pero eso no se está refiriendo a la organización, se está refiriendo a la iglesia local, donde tú quieres predicar la verdad. Quieres mostrar al pueblo que debe prepararse, que debe estar listo. Pero como la iglesia está dormida, la iglesia local, entonces tendrá que salir de ahí, porque ya le van a cerrar la puerta, le van a prohibir. Pero puede ir a otra iglesia, donde sí pueda aceptar el mensaje que Dios está preparando para el pueblo final. Entonces, esos párrafos mucha gente lo toma para decir, no, es que tiene que salir de la iglesia adventista del séptimo día para formar el remanente. Más adelante vamos a ver si hay que salir para formar el remanente, o dentro de la iglesia se formará el remanente como pueblo adventista. Vamos a ver. Entonces, usan la palabra de Dios, también los testimonios, párrafos aislados u oraciones que pueden ser interpretadas para adaptarlos a sus ideas. Se detienen en ellos y se fundamentan en su posición cuando Dios no los está guiando. Recalco esto, Dios no los está guiando. Aquí está el peligro de usted. Esta es una carta que le escribió la hermana White a cierto hermano, que escribió el libro del fuerte clamor, si no estoy mal. Usted toma pasajes de los testimonios. Recuerden, las mismas cosas que sucedieron con la hermana White también van a suceder en estos tiempos. Por esa razón ella es muy clara y enfática en esta situación. Dice, usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios. Y usted habla del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Vamos a recalcar lo del amarillo. Y usted habla del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Les mencionaba anteriormente que dirán que hay que salir de la iglesia para formar el remanente, para que sea el pueblo más santo y más puro. ¿Hay gente que está predicando eso hoy en día? Claro que sí lo está predicando. Pero ¿qué pasa con eso? Sigamos leyendo. Todo esto agrada al enemigo. No debemos tomar innecesariamente un rumbo, innecesariamente, dicen. Todas estas cosas agradan al enemigo. No debemos tomar innecesariamente un rumbo que haga diferencia o cree disensiones
no debiéramos dar la impresión. ¿Qué es dar la impresión? Será, mm, lo veo mal parqueado el hermano, entonces está mal. Esa es una impresión. ¿Pero realmente estará haciendo eso? Ok, dice, no debiéramos dar la impresión de que si no se siguen nuestras ideas particulares, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, es porque les falta comprensión y fe a los ministros. Y porque ellos están caminando en la oscuridad. Téngalo presente esto, mis hermanos, dice. No debemos tomar innecesariamente un rumbo que haga diferencia o cree disensiones. No deberíamos dar la impresión de que, como no aceptan mis ideas, si no siguen nuestras ideas particulares, es porque les falta comprensión. Y hay mucha gente que dice eso. Mis hermanos, a usted no entiende, a usted le falta comprender, a usted... Eso es obra del enemigo. Y también falta de comprensión y fe a los ministros. Y acusan a los ministros por tantas falencias como seres humanos y porque ellos están caminando en la oscuridad. En pocas palabras, nosotros somos santos, nosotros sí comprendemos la verdad, ustedes no comprenden la verdad. La mente de usted ha estado sometida a una tensión forzada durante un largo tiempo. Usted tiene mucha verdad, preciosa verdad, pero mezclada con suposiciones. Sus ideas extremistas y su vigoroso lenguaje con frecuencia destruyen el efecto de sus mejores esfuerzos. Mis hermanos, ¿hay mucha verdad que tienen ellos? Claro que sí. ¿Tienen los mismos testimonios que nosotros? Claro que sí. Pero sus acciones, sus palabras, sus ideas extremistas y su vigoroso lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje? Un lenguaje de acusación contra la iglesia. Con frecuencia destruyen el efecto de sus mejores esfuerzos. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, ¿qué pasaría? Veríamos la más grande conmoción fanática, repitamos, conmoción fanática, que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Y esto es lo que desea Satanás. Vamos a ver qué es conmoción, dice nombre femenino, movimiento, perturbación, violencia del ánimo del cuerpo, dice turbación, alteración, una sacudida, una convulsión, una emoción, trastorno, asombro, un asombro fanático, susto, aguadón, shock. El segundo dice tumulto, levantamiento, alteración de un estado, provincia, pueblo, dice levantamiento, una revuelta, una rebelión, disturbio, una revolución. Y combinado con el fanatismo, dice, por eso dice conmoción fanática, dice. ¿Y qué es el fanatismo? Dice defensa apasionada de creencias, opiniones, ideologías, etc. Su fanatismo político se convirtió en un peligroso radical. Entonces, el fanatismo religioso es un tipo de fanatismo mediante el cual el sujeto o aquellas personas se creen dueños de una verdad absoluta y atemporal, de lo cual no se puede hacer más mínima crítica o reflexión. Cuando hay hermanos que se levantan y dicen, hermano, es que usted no entiende. Hermanos, es que órele al Espíritu Santo para que le... Hermanos, no está en nuestra capacidad de decir, hermano, si entiende o no entiende. Ese no es el punto, ese no es lo que debería estarse predicando para estos tiempos. Hay aquellas personas que dicen esto, tienen una conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Y bueno, aquí dice, no se necesita una nueva organización, una nueva denominación. Usted toma pasajes de los testimonios, esto está en Eventos de los Últimos Días. Yo los otros párrafos los saqué de Mensajes Selectos, tomo 1. Pero aquí está resumido en Eventos de los Últimos Días. Dice, usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios, y usted habla del surgimiento entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Todo esto agrada al enemigo. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran
y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática, repetimos, que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Fin de la reflexión o del ejemplo. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. No hay tal mensaje para nadie y ninguno en estos tiempos, y no lo habrá. Todas las razones, todas, repetimos, todo es todo. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Entonces, Dios no ha revelado nada que dicte que la iglesia adventista sea Babilonia, ni nada por el estilo. O sea, entonces todas las razones que muchos hermanos puedan presentar con relación a esto, el Señor dice que ha dado una información definida y se opone totalmente al mensaje de estos hermanos. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No, yo ya no participo con la iglesia porque no están haciendo lo que deberían hacer, no se está predicando la verdad presente. No se está predicando el mensaje de la reforma pro salud. Mejor hagámonos un grupo y nosotros mismos vayamos a predicar. Dice que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. O sea, no son mis palabras. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Entonces, aquellos hermanos que dicen que hay que formar grupos para salir a predicar y que ya no es necesario reunirse en las iglesias, dice que el Señor ama tanto a su iglesia y por esa razón no deben actuar de una manera independiente. Como la iglesia no quiere hacer eso, entonces yo sí voy a hacer con mi grupo. Ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica. O sea, no hay lógica. No lo digo yo. En esto, ni hay la más mínima, o sea, evidencia. O sea, las personas que sacan textos para decir que hay que salir, no es para esto. Es para otro tipo de situaciones. Por eso dice la hermana Juárez y recalca, dice, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Las personas que hablan de esta manera están en error. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabajará. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Muy bien, es interesante. Tómenle fotos, captura y compartan estos temas. Es muy importante, mis hermanos, para uno poder estar firme para cuando venga el momento de la separación, uno saber, ok, así sucedieron tal cosas, entonces yo voy a estar aún mucho más firme. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿cuál es? La iglesia adventista del séptimo día. Cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas, bueno, no, como mencionábamos hace un momento, la iglesia adventista ya está en apostasía, la iglesia adventista ya ha dejado de ser el pueblo de Dios, la iglesia adventista tiene mucha música mundana, ya no ha dejado sus principios, o sea, y lo estamos pesando, o sea, estamos diciendo a la iglesia adventista ya prácticamente no sirve. Dice, cuando comienzan a pesar la iglesia en sus balanzas humanas
y a pronunciar juicios contra ella. Bueno, estuvieran una parte diciendo, ok, si la iglesia está en error, ha aceptado ciertas cosas que no, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, hablando como líderes religiosos, la música, Navidad, Pascuas, etcétera. Pero bueno, fuera eso, pero aparte de eso dice que pronuncian juicios contra ella. No, pues la iglesia se va a perder, la iglesia ya dejó de ser el pueblo de Dios, ese no es el pueblo ya remanente, el pueblo remanente somos nosotros, así que tenemos que salirnos de la iglesia. Entonces empiezan a pronunciar los juicios, a atacar a la iglesia. Podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Y aquí viene lo más interesante y lo que muchos textos hermanos sacan para resguardarse en sus creencias negativas. Ser miembro de iglesia no garantiza la salvación, es verdad, mis hermanos. O sea, yo que me haya bautizado en la iglesia no implica que sea salvo. Es una solemne declaración lo que hago a la iglesia, de que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal. Ni uno en 20. ¿Cuántos hermanos hay en cada iglesia? En las iglesias más grandes, 200, 300, aquí en nuestras regiones que conocemos, ¿no? En las iglesias pequeñas hay entre 20, 40, pero dice que ni uno en 20, o sea, prácticamente nadie de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Terrible, mis hermanos. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y se han unido a la iglesia adventista del séptimo día llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Interesante. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración que las iglesias nominales. La iglesia adventista, voy a recalcar, no es la iglesia nominal. Las iglesias nominales son los que no guardan el sábado, no aceptan el sábado, ni tampoco el mensaje del tercer ángel. Esas son iglesias nominales. Ustedes pueden observar pentecostales, evangélicas, católicos. Hay algunas iglesias adventistas del primer día también que guardan el domingo. Entonces aquellas son las iglesias nominales. Pero los que están dentro de la iglesia adventista y no son reavivados, dice, recibirán también, ¿qué cosa? Las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. O sea, puedes estar dentro de la iglesia, pero como no tienes un reavivamiento, vas a sufrir los mismos castigos que las iglesias que no aceptan el mensaje. La paja será separada del trigo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Este es nuestro mensaje, el mensaje de predicar que Cristo viene por segunda vez. El mismo mensaje que está proclamando los 3 ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Claro que sí. Se formarán 2 grupos, exactamente. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. El momento de la cosecha va a ser cuando se dicte la ley dominical. Habrá un zarandeo del cedazo a su tiempo. Va a haber. No, hoy no es ese tiempo, pero va a haber. A su tiempo. La paja debe ser separada del trigo debido a que la iniquidad abunda. ¿Dentro de la iglesia? Claro que sí. El amor, por eso dice, ni uno en 20. El amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando el genuino será lo más fuerte.
La historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Entonces, vuelvo a repetir estas preguntas. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Este tema continuará, mis hermanos. Y el zarandeo no es hoy. Va a llegar el momento en el que el Dios mismo separará el trigo de la cizaña. Yo no puedo separar el trigo de la cizaña. Por eso es muy explícita la hermana Juaya al decir que hay personas que dicen que hay que salir de la iglesia para formar el pueblo más puro y santo, para poder recibir al Señor. Esa no es la obra de aquel hermano. Mas sin embargo, la obra que debería hacerse es predicar, mostrar las verdades al mundo. ¿Cuál es ese mensaje que tendrá que prepararnos a nosotros para resistir las pruebas? Vestidos de toda la armadura de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.